Saludos compañeros maestrando y profesor magíster en ciencia William Medina. Mi compañero Gilberto Mateus y mi persona Yulenis Hernández le estarán presentando el método de Runge-Kutta de cuarto orden aplicado al balance de materia para el mantenimiento del punto de equilibrio en un tanque de concentración para lavado cáustico. Entre el contenido a desarrollar en la siguiente presentación se tiene el origen de ecuaciones diferenciales que engloban lo que es el modelo matemático, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las ecuaciones a las que se le va a aplicar el método, la reseña histórica, los desarrolladores del método en estudio, la familia de métodos de Runge-Kutta, las características y condiciones para su aplicación, las limitaciones, ventajas y desventajas, el procedimiento y algoritmo, así como la aplicación del método Runge-Kutta de cuarto orden al fenómeno de estudio. El presente ciclo lo que quiere es explicar cómo surge la aplicación del método para un fenómeno de estudio de ingeniería. Si bien una gran variedad de ecuaciones resulta un modelo matemático que no es más que la imagen matemática del fenómeno en estudio. Estas ecuaciones son denominadas diferenciales, ecuaciones diferenciales, que no solo relacionan unas variables con otras, sino que toman en cuenta sus derivadas. Estas se pueden clasificar como ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Las primeras están en base a una sola variable independiente, mientras que las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que tienen dos o más variables independientes y poseen derivadas parciales en su ecuación, como lo pueden observar. La ecuación diferencial ordinaria se puede resolver por métodos unipasos, multipasos, y en este caso, el que vamos a tratar tiene que ser problemas con valores iniciales. Una vez que se tenga la ecuación diferencial ordinaria, entonces se les va a aplicar los métodos correspondientes. Tenemos una serie de métodos unipasos como el método de Euler y la familia de lo que es el método Runge-Kutta, los cuales surgen o se desarrollan a partir de la serie de Taylor. El método de Runge-Kutta de orden 4 es el método a tratar y es un método que está con respecto a el tamaño del paso. Un modelo matemático es la imagen matemática del fenómeno en estudio. El uso de las ecuaciones diferenciales inicia la construcción de un modelo, el cual debe proporcionar un acercamiento aceptable a la realidad. Las leyes físicas que definen mecanismos de cambio, combinadas con otras leyes como la de conservación de energía, las de masa, momento, dan origen a una ecuación diferencial. En este caso, hacemos referencia a las ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales presentan una sola variable independiente y las que se estudiarán vienen dadas de la siguiente fórmula. Derivada de y sobre la derivada de x es igual a la función de x con y. Estas ecuaciones serán resueltas con modelos unipasos, en la cual se aproxima la solución a partir de un punto anterior. Se utilizará para resolver problemas con valores iniciales, es decir, dada la función de la y' es igual a la función de x y y, tenemos que me van a dar un valor de y en un punto de x inicial, es decir, una vez que a mí me dan ese valor en el punto de x inicial, entonces esa y se me convierte en la y inicial. Esta x sub 0 y y sub 0 son valores numéricos. De acuerdo a este análisis se tiene que el método clásico de Runge-Kutta orden 4 es un método unipaso para resolver problemas de valores iniciales de ecuaciones diferenciales ordinarias. La familia de métodos Runge-Kutta fue desarrollado por dos grandes prominentes figuras de la historia ligada a la ciencia. Carl Runge, quien nacido en agosto de 1956 y viviendo hasta el año 1927, fue un matemático, físico y espectroscopista alemán.
Fue co-desarrollador del método Runge-Kutta en el campo conocido actualmente como análisis numérico. Martín Kutta, por su parte, quien nació el 3 de noviembre de 1867 y murió en diciembre de 1944, fue un ingeniero alemán conocido por su trabajo en la solución numérica de ecuaciones diferenciales, por su aporte en el desarrollo del método Runge-Kutta. Este aporte fue a partir de una tesis doctoral que contiene el método de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ambos desarrollaron alrededor de 1900 la familia de los métodos Runge-Kutta. Finalmente entramos a la familia de los métodos de Runge-Kutta. De acuerdo al esquema, el método de Runge-Kutta viene dado, o la familia como tal, viene dado por los métodos de orden 2 hasta el método de orden 4. Sin embargo, es necesario hablar sobre el método de Euler, ya que todos pertenecen a los métodos unipaso para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales. Estos métodos surgen a raíz de la convergencia lenta del método de Euler y lo restringido de su región de estabilidad absoluta nos lleva a considerar métodos de orden de convergencia mayor. A diferencia de Euler, que utiliza una pendiente al inicio del intervalo como pendiente promedio, los métodos de Runge-Kutta extienden esta idea a utilizar varias derivadas o tangentes intermedias en lugar de una sola, para aproximar la función. Esto se debe a que lo que nosotros buscamos, hay que recordar que lo que nosotros buscamos aplicando estos métodos es una aproximación de la solución real. Y hay que seleccionar el método más apropiado para que esta solución sea la más aproximada. Si bien existen muchas variantes, pero todas tienen la forma generalizada que viene dada por la siguiente fórmula. Y sub i más 1 es igual a y sub i más phi, que está en base a x sub i, y sub i y el tamaño de pasos por el tamaño de pasos, donde phi es la función incremento o lo que también llamamos la pendiente del intervalo. Esta viene dada por una multiplicación de a por k, a1 por k1 más a2 por k2 más an por kn. A vendría siendo una constante y k es una relación de recurrencia. Cuando hablamos de relación de recurrencia es porque ellas están determinadas por fórmulas, pero cuando nosotros determinamos K2 aparece K1. Cuando determinamos K3 aparece K2. A eso se hace referencia una relación de recurrencia. Estas K vienen determinadas por las siguientes fórmulas, como las podemos observar. K1 vendría siendo la fórmula con los valores iniciales, o sea, la función en base a los valores iniciales de X y Y. K2 vienen dadas por esas que podemos ver para X, para determinar X y para determinar Y. Observamos que están dos letras, por decirlo así, la P y la Q, que representan en la ecuación unas constantes. Los métodos de Runge-Kutta surgen a raíz de que se necesitaba una mayor exactitud para la resolución de ecuaciones diferenciales con valores iniciales, como métodos de un paso. Es de destacar que estos métodos logran la exactitud de la serie de Taylor sin la necesidad de utilizar derivadas de orden superior. Para conseguir esta mayor precisión, lo que se hizo fue igualar la ecuación general y sub i más 1 mostrada en la parte anterior para segundo orden y se igualaba con la serie de Taylor. Como pueden ver, la serie de Taylor es la siguiente ecuación que se puede observar, que viene dada por derivadas a medida que aumenta los términos. A medida que aumentan estos términos, va aumentando la precisión. Sin embargo, es bastante compleja cuando
se hace bastante compleja cuando la función está en base a la variable dependiente e independiente y aparte de eso, cuando la ecuación como tal es más compleja, ¿no? Entonces, a raíz de esta problemática, se desarrollan unos métodos más sencillos, de modo que pueda obtener la misma aproximación. Por eso es que se dice que logra la exactitud de la serie de Taylor sin necesidad de utilizar derivadas. Al igualar lo que es la serie de Taylor con la ecuación general de Runge-Kutta de segundo orden, entonces para que estas ecuaciones sean equivalentes tienen que cumplirse ciertas condiciones. Las condiciones vienen dadas por tres ecuaciones donde A1 más A2 tiene que ser igual a 1, A2 por P1 es igual a 1 medio y A2 por Q1 es igual a 1 medio. Parece que A, P y Q son constantes. Se generan tres ecuaciones con cuatro incógnitas y se debe asumir el valor de una de las constantes para hallar las demás. A partir de esto surgen diferentes, o sea, a raíz de que se le puede dar cualquier valor a A para obtener las otras constantes, surgen diferentes métodos de Runge-Kutta de segundo orden. El método Runge-Kutta de orden 3 y 4 se van a desarrollar de la misma forma en cómo se desarrolló el método de segundo orden, es decir, igualando ecuaciones con la serie de Taylor y de acuerdo al orden que se quiera el método, se van a utilizar los términos correspondientes de la serie de Taylor. En el caso del método Runge-Kutta de orden 4, que es el tema de estudio, al igual que el de segundo orden, pueden haber muchas versiones, pero el más utilizado y conocido es el llamado método clásico Runge-Kutta de cuarto orden. Y él viene dado por las siguientes fórmulas ya establecidas, donde y sus i más 1 es igual a y sus i más un sexto de todas las pendientes. K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por el tamaño del paso. Tenemos que las relaciones de recurrencias, las K, K1, K1, K2, K3, K4, vienen dadas por sus fórmulas. Por ejemplo, K1 está en función de las condiciones iniciales de X sus I y Y sus I. Sin embargo, K2, K3 y K4 tienen sus fórmulas para calcular los valores de X sus I y Y sus I para ese punto, para poder determinar la Y correspondiente. Esta representación gráfica que podemos observar nos indica que dada dos condiciones iniciales en el primer punto, X sub 0 y T sub 0, que son necesarias para poder aproximar una ecuación diferencial ordinaria con estos métodos, si se quiere acercar a una solución real, que sería el segundo punto que observamos en la gráfica, la aproximación por el método de Runge-Kutta se basa en 4 iteraciones por pendiente, que estas vienen dadas por las X que podemos ver. En la gráfica, en este caso, tendríamos un nuevo punto que está representado por delta y sería como que la aproximación dada por todas las K determinadas en este caso sería la primera Y, pues. Con respecto a las condiciones iniciales, si observamos y si nos fijamos la distancia que hay entre delta y la solución real se puede conocer como error, lo cual puede disminuir a medida que hacemos h más pequeño. Pero básicamente de esto es lo que se trata el método de Runge-Kutta, hacer una aproximación con varias pendientes en diferentes puntos para obtener una mejor aproximación. Puesto que la popularidad del método Runge-Kutta de orden 4 proviene de la era precomputacional, es decir, antes de los años 50, utilizando coeficientes sencillos y además con orden 4, se extendió su uso, ya que los cálculos se hacían a mano. En este sentido, se pueden nombrar algunas características que se pueden considerar como ventajas. Tiene facilidad de programación, proporciona satisfactorios resultados numéricos,
son autoiniciables, además que es un método que usa múltiples estimaciones dependientes para obtener una mejor pendiente en el intervalo. Necesitan únicamente la información del punto anterior para calcular el próximo. Además de que no pueden estimar el error cometido sin la utilización conjunta de otro método de distinto orden. Es decir, tienen que comparar la ecuación o la solución, la aproximación de la ecuación con otro método, resolverlo con otro método de distinto orden, de modo que así se puedan comparar ambos y determinar el error. En cuanto a las condiciones para su aplicación, tenemos que primero la ecuación a resolver tiene que ser una ecuación ordinaria en su forma más simple, o sea, ordinaria de primer orden. Como ya las expliqué, y' igual a la función que esté en base a x y y. Con valores iniciales, como ya se indicó, se deben dar valores iniciales de ambas variables. Que tenga un intervalo de integración en cuanto al problema y que sea lo suficientemente grande, es decir, que valga el procedimiento, porque cuando el intervalo de integración es corto se pueden utilizar métodos más sencillos. Entre las limitaciones que se pueden mencionar acerca del método de Runge-Kutta de orden 4, primero hay que hacer hincapié en que al ser una aproximación de la solución real, mientras más específicos y mayor cuidado se tenga en la resolución del método, mejor serán los resultados. Hay que considerar el número de cifras significativas, esto de acuerdo a la exactitud que exija el modelo matemático. Si el procedimiento se hace manual, constituirá una limitación porque obviamente se tienen que utilizar más cifras significativas, lo que hace que el procedimiento sea bastante detallado y hay que tener mayor cuidado. De modo que se puedan evitar errores por redondeo. Por eso es que surge el hecho de utilizar mayores cifras significativas. Sin el uso de software o programas que permitan la solución del método, es un proceso largo en el cual hay que tener cuidado o precaución al momento de escribir y sustituir fórmulas. En este tipo de métodos se emplea un tamaño de paso constante, lo que sí constituye una gran limitación porque no se pudieran observar los cambios abruptos que puedan ocurrir. Entonces, al cambiar el tamaño de pasos para que se observen, igual va a ser constante para todo el método, lo que va a hacer que se generen mayores cálculos, el procedimiento sea más largo y puede que no sea tan necesario. Estimados compañeros y profesor, mi nombre es Gilberto Mateus. Yo voy a continuar con la presentación a partir de este punto. Acá les voy a mostrar las ventajas y desventajas de los métodos. En el caso del método de Euler, tiene como ventaja que se usa para resolver ecuaciones diferenciales numéricamente y es el método más simple de todos, los métodos numéricos para resolver problemas con valores iniciales, con PBI. Como desventaja, el problema con el método de Euler es que se tienen que usar tamaños de intervalos pequeños para alcanzar resultados relativamente precisos, ya que no proporciona buena aproximación para otros intervalos. En el caso del Runge-Kutta de Segurdo-Onden, existen varias versiones, pero el método del Raston tiene una ventaja que minimiza el error de truncamiento. Como desventaja, este tiene una menor exactitud que el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Para el método de Runge-Kutta de cuarto orden tenemos como ventaja que es el más conocido de todos por su precisión en las soluciones aproximadas, no requiere derivaciones complicadas de las funciones y tiene como desventaja que se tiene que hacer un mayor número de cálculos matemáticos.
Ahora mostramos el procedimiento y el algoritmo, ¿no? El procedimiento es obtener el valor de y sobre dx en una función de xy con y de x sub 0 igual a y sub 0 y en u que sub 0 igual a a. El segundo paso sería hacer la integración del integrado de a a b. El tercero, seleccionar el número de divisiones del intervalo y calcular el paso de la integración o h, como sigue, que es h es igual a b menos a sobre n. El cuarto sería calcular la siguiente constante en el orden especificado, que son las constantes K1, K2, K3 y K4. El quinto paso sería el calcular el valor de Y para el siguiente punto, es decir, para X1, como sigue, que es X1 es igual a X sub 0 más H, que es el paso, y Y, que es Y sub I más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, todo multiplicado por el paso. Ahora, conocido el primer cálculo de x1 y y1, se regresa al paso 4 y se hace la iteración nuevamente para los valores iniciales hasta el punto final. Este proceso se repite hasta llegar a un xn igual a b. En el lado derecho pueden observar cómo quedaría el algoritmo si lo hiciésemos en MATLAB. En la presente diapositiva, como punto adicional, hemos decidido mostrar una hoja de cálculo donde se representa la aplicación del método de Euler, que es un método más sencillo que el método de Runge-Kutta con menos exactitud, y queremos mostrarlo como preámbulo al cálculo que vamos a hacer utilizando el método de Runge-Kutta de 4 orden. Aquí podrán ver que hemos usado una función muy sencilla de xy igual a menos 0.5y. Hemos decidido hacerlo con un x sub 0 igual a 0, un y sub 0 igual a 4 y con un paso de 0.5. Para un valor de x sub 2, calcular el y sub 0, ¿no? Aquí van a poder ver el cálculo de K1, K2, K3, K4 y los cálculos de y a través del método de Euler, y mostramos cómo quedaría la curva de la solución integral. Esto solo a modo de referencia de cómo se aplicaría en la manera práctica para el cálculo. Para la aplicación práctica del método de Runge-Kutta de cuarto orden aplicado a la industria petrolera, hemos decidido presentar un problema relacionado con el mantenimiento de punto de equilibrio de un tanque de concentración para lavado cáustico. En este sentido, y como preámbulo a la presentación del problema propiamente dicho, consideramos importante comentar que en la industria del petróleo y el gas es muy común el uso de la soda cáustica en los procesos. La sosa o soda cáustica, como se le llama comúnmente, se usa como un agente de limpieza y desengrasante para eliminar impurezas y residuos orgánicos de los equipos durante el procesamiento de hidrocarburos. También se utiliza en la producción de gas natural y en la refinación de hidrocarburos para neutralizar ácidos y remover sales y otros contaminantes del petróleo. En los procesos de exploración y producción de gas y petróleo, aguas arriba de las instalaciones de separación primaria, la sosa cáustica se emplea durante la perforación para controlar el pH de los lodos y como bactericida. En el refino de petróleo, se emplea para extraer azufre, compuestos de azufre y ácido. Y en los sistemas de levantamiento artificial se usa también como bactericida durante el acondicionamiento de aguas congénitas para la reinyección en la formación. En la presente lámina mostramos el problema que hemos seleccionado. Tenemos un tanque con concentración y volumen variable. Se está utilizando una solución de 10% en peso cáustico para un proceso de lavado. Se está utilizando un tanque de condensación de 10.000 galones para igualar las concentraciones y la tasa de descarga del tanque es constante de 1.500 galones por hora. El tanque inicialmente contiene 8.000 galones al 10% de soda cáustica. Cuando ocurre una descompensación y la concentración de entrada cae al 5% en peso en el caudal de la entrada de 1.000 galones por hora. Suponiendo la densidad constante para las mezclas, vamos a hacer el cálculo. Se considera que la mezcla queda fuera de especificación por debajo del 9.2% en peso cáustico. ¿En qué momento o cuándo ocurre esto? Bueno, se hace el planteamiento del sistema
de manera general se ve la idea y en el problema lo que se observa es que tenemos un flujo de entrada con una concentración de 10% en peso cáustico, tenemos una mezcla y tenemos un volumen de descarga. Tenemos una interrupción en la concentración de entrada y empezamos a perder el balance de la concentración ideal que requerimos para nuestro proceso. Lo que hay que hacer es realizar el balance de materia en el tanque, obtener la ecuación diferencial de primer orden en términos de masa, obtener el volumen en función del tiempo, ya que el volumen y la concentración van a disminuir en función del tiempo en este ejemplo, y se resuelve la ecuación diferencial. Para el desarrollo del modelo matemático, lo más importante es considerar que lo que estamos observando es un cambio en la concentración. Entonces, el cambio en la concentración de la soda cáustica no es más que lo que tenemos en el volumen de entrada menos en el volumen de salida. En este sentido, es importante explicar que vamos a utilizar variables eh, y constantes que indicamos a continuación, como lo son la concentración, la densidad, el tiempo, el volumen, el caudal y la masa. Y por supuesto, la densidad de los productos está involucrada. Como subíndice utilizaremos el índice sub I en la entrada, el C sub 0 en la salida y el C para la soda cáustica. En este sentido, nos queda la ecuación que la derivada D de MC con sobre D de T es igual a Q sub I por Rho sub I por C sub I menos Q sub 0 por Rho sub 0 menos C sub 0, que no es más que la misma relación de la concentración que estamos buscando, que es la que entra menos la que sale, ¿no? Ya que MC es igual a Rho por C sub T por B sub T y que C sub 0 es igual a C sub T, nos queda al final que Rho sub 0 por DC por B sobre dt es igual a Q sub I por Rho sub I por C sub I menos Q sub 0 por P sub 0 por C. Bueno, ahora para continuar, supondremos que la densidad es constante, entonces ρ se cancela y usando la regla de producto obtenemos la expresión indicada acá abajo, donde se observa que tanto B como C varían con el tiempo. Obteniendo un valor de T en el balance general de materiales del tanque, nos va a quedar finalmente que 8000 menos 1500 menos 1000T es igual a 8000 menos 500T. Por diferenciación, B de T es igual a menos 500 y sustituyendo las variables en la ecuación anterior y utilizando la concentración del 5% que es el 0.05 indicado en esta parte, nos queda que dc de T es igual a 50 menos 1000C sobre 8000 menos 500T. A esta ecuación, o en este caso en particular, aplicamos el método de Runge-Kutta de cuarto orden, o como su abreviación usada es el RUCU, ¿no? Cabe destacar que hemos coloreado cada una de las fórmulas en un diferente tono para que cuando vean los cálculos mostrados en la tabla de la siguiente página puedan observar con toda tranquilidad dónde está cada uno de los valores que se han calculado, que son Y sub n más 1, K1, K2, K3 y K4. En la presente lámina pueden observar el tablero de Busher con todo el resumen de las variables que se han calculado y la gráfica que se deriva de la aplicación del resultado del método de Runge-Kutta. Si ustedes se dan cuenta, en la línea 16, el cálculo previsto nos está dando que después de 1.33 horas, la concentración queda fuera de especificación. En ese momento la concentración cambia y perdemos el balance por completo y ya la solución no va a servir para el propósito. ¿Para qué es importante este cálculo? Este cálculo es importante para que
en un proceso real, los encargados de las instalaciones puedan tomar las medidas pertinentes para evitar que la concentración quede totalmente fuera de especificación. Entonces ellos tendrían, en este caso en particular, 1.33 horas para tomar las acciones necesarias. Es importante destacar que la variable H, la constante H, perdón, que hemos considerado acá, la hemos considerado que cada uno de los cálculos lo vamos a hacer para un tiempo promedio de 5 minutos, que son 0.083 horas. Es el número que ustedes ven reflejado allí. Después de la investigación que hicimos del tema de diversas fuentes existentes y estudiar, tratar de entender cómo funciona el método desde el punto de vista teórico y tratar de aplicarlo a una situación práctica, especialmente aplicada a la industria petrolera, podemos concluir que acerca del método Runke-Kutta, que en líneas generales, cada modelo es una aproximación a la realidad del problema físico. Su aproximación y uso del modelo solo depende de los criterios impuestos en cada problema para su resolución y que esos aspectos van a depender de cada situación en particular. También entendemos que el proceso debe obtener soluciones a menudo que conduce a preguntas de naturaleza puramente matemática, que proporcionan el avance a través de estos recursos informáticos. Es por eso importante que estos métodos que son tan útiles y que requieren de iteraciones, que en ocasiones pueden ser secuencias exageradamente largas, se apliquen a través de modelos matemáticos y incluidos en software y en equipos de computación que nos eliminan el problema de hacerlo de manera manual y nos aumentan el tiempo. Eso nos da cierta comodidad si el proceso está bien capturado para que quede bien y velocidad en los cálculos. Y con el uso de las soluciones conocidas, un profesional que estudia un problema en particular puede ser capaz de interpretar lo que está sucediendo desde un punto de vista aplicado y en el caso de que, como en el que mostramos acá en nuestra presentación, se requieran tomar acciones para corregir desviaciones, problemas o prevenir problemas futuros o situaciones que no se desean en una instalación, él lo puede hacer a tiempo y puede verlo. Esto puede ser aplicado para desarrollo de proyectos o para trabajos, labores de mantenimiento de plantas, de sistemas o de equipos en particular.